Buenas noches a todos. Gabón. Ha nacido el niño Belén. Se alegra el pueblo de Israel. Aleluya, aleluya. Reza este antiguo villancico que acabamos de interpretar. En un mundo lleno de guerras, crisis y problemas, hemos querido empezar este concierto con optimismo y con la mejor de las noticias espirituales. La buena nueva. Ha nacido el niño Dios. En este tiempo que vamos a compartir con ustedes, quisiéramos dar las gracias a los hermanos capuchinos por su hospitalidad para con nosotros hoy y durante todo el año, soportándonos amablemente con nuestros ensayos. Y al Ayuntamiento de Pamplona por organizar estos eventos. Ahora que termina el asiento, alegrémonos y cantemos con entusiasmo. Disfruten con nosotros decorando el abeto navideño, musicando en un perfecto germano el O Tanemo. Junto a las estrellas contemplaremos el rostro del niño interpretando en la más fría noche. Acompáñenos con la zambomba al son del Gatatumba. Acunaremos al Señor con la nana en pobre cuna. Estén atentos a nuestra llamada. Venid todos a ver a Dios, venid en Nochebuena con el villancico Gentes Venid. Disfruten con nosotros de la llegada del niño anunciada por el ángel en el Mesías saltando. Haciendo honor a la profecía de Isaías, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen que concebirá y dará un hijo a quien pondrá el nombre Emmanuel. Alabaremos a nuestra querida Virgen María entonando Virginia María. Deseamos que este concierto sea de su agrado.
Qué bonito es cumplir cada año con la tradición de visitar esa maravillosa colección de belenes que con gran cariño nos regala la Asociación de Belenistas. Yo a mis 41 años no recuerdo haber dejado de acudir puntual ni una sola Navidad. Hasta el año pasado siempre acompañado de mi padre y a partir de ahora espero acompañado siempre de mis hijos. Y es que el Belén tiene una magia especial, con sus luces, sus tejados, sus frutas minúsculas, los fogones, los pastores, el musgo, el canto del agua, el nacimiento. Una tradición que ya en 1223 comenzara San Francisco de Asís en la ciudad de Greccia, Italia, con su Belén viviente. Una tradición que se fue extendiendo primero por Italia y más tarde también por España, impulsada especialmente en el siglo XVIII por el rey al que llamaron el mejor alcalde de Madrid, Carlos III. Hoy ha querido el destino que exactamente 800 años después de aquel primer Belén, estemos en San Antonio, en el hogar de los capuchinos, orden tan entroncada en esa tradición franciscana, celebrando un año más el nacimiento de Jesús y cantando villancicos, que espero nos hagan regresar a aquella pobre cuna desde la que todo cambió.
buenas noches. Gracias a todo el mundo por su asistencia y vamos a presentarnos. Llevamos aquí ya un rato con ustedes y no hemos tenido el detalle siquiera de saludar. Somos Gaztelu, Voces Ahotsak, y nuestra directora Eva Czerniawska. Como pueden ver, directora, organista y otras muchas cosas que no tenemos tiempo para ir desglosando. El concierto que hoy les proponemos hasta ahora ha sido lo habitual, vamos a decir, música polifónica interpretada, en la que los asistentes pues, están escuchando y pueden opinar sobre la interpretación, pero ahora en esta segunda parte del concierto les vamos a, no les parece mal, la participación. Vamos a poner villancicos que todos conocemos y van a ver que hay una parte de la letra que está preparada para que cante el público y otra parte que interpretaremos nosotros. Así que esos son los villancicos que vamos a interpretar. Ya sé que hay gente que piensa que nadie había avisado que había examen, una pena. Y esa será la estructura. Así que la parte que ve el coro, interpretaremos diferentes miembros del grupo y en la parte que pone público, pues ya sobran las explicaciones. Si no les parece adecuado, estaré indicándoles en qué momento pueden intervenir. Muchas gracias por la asistencia, esperamos que disfruten.
Conocida, ¿verdad?
celebrado y ahora juntos cantaremos Noche de Paz a partir de la segunda. Les indicaré cuando es el momento.